Adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la tertulia académica de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un gusto que el día de hoy nos acompañen. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a quienes se encuentran aquí en las plataformas con nosotros, porque el día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado de honor, que es el magistrado Juan Carlos Silva Adaya, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco por estar en esta y en múltiples actividades académicas de la Escuela Judicial Electoral. La tertulia del día de hoy tiene un título muy interesante que nos va a platicar el magistrado Silva Adaya, es el de la responsabilidad de los partidos políticos por actividades ilícitas. Y bueno, pues me voy a permitir leer la síntesis curricular del magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Él es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo el máster y la especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. De igual forma, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, y especialista en Derecho Penal por la Universidad Panamericana. Concluyó los estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACYPE, así como el doctorado en Derecho Electoral impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito académico, ha sido profesor de Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Teoría Política y Derecho Internacional Público en la UNAM, La Salle, Flaxo, el ITAM, la UAM, la Universidad de las Américas, la Escuela Judicial Electoral, en la cual es actualmente profesor de la maestría, y en el Centro de Formación y Documentación del Instituto Electoral del Estado de México. Es autor del libro El control de constitucionalidad y las elecciones indígenas y coautor en otros 5 títulos. Ha publicado más de una veintena de artículos para instituciones como la CNDH, el Consejo de la Judicatura Federal, la Escuela Libre de Derecho, la UNAM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras. Ha sido ponente en más de 300 eventos académicos organizados en México y ponente internacional en países como España, Argentina y Guatemala. Fue invitado a participar como observador electoral en los procesos celebrados en los países de El Salvador, Paraguay y República Dominicana. Desde el año 1993 ingresó como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, carrera judicial que continuó ininterrumpidamente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ocupó los cargos de secretario de Estudio y Cuenta e instructor. En marzo de 2013 fue designado por el Senado de la República como magistrado electoral integrante de la Sala Regional Toluca, cargo que desempeña actualmente y de la cual fue su presidente durante el periodo de 2013 a 2016. Querido magistrado Juan Carlos Silva Adaya, muy bienvenido. De verdad, es un gran honor que se encuentre en esta tertulia académica. Le cedo el uso de la voz. Gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Es el gusto recíproco. Para mí es un gran honor el poder participar en estos eventos de la Escuela Judicial, sobre todo porque me parece que hablamos el mismo diálogo. Entiendo que los que están participando en esta plática son compañeras y compañeros del Tribunal Electoral, y eso resulta también significativo por el hecho de que hablamos el mismo lenguaje. No sé si ya estoy reiterando. Bien, estos tertulias me recuerdan los seminarios que se hacían o seguramente todavía se hacen, en los que yo participaba, que cuando estaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Era un gozo el poder escuchar a don Marcos Kaplan, a Álvaro Bunster, a don Ignacio Galindo Garfias, a don Jorge Carpizo, al mismo Jesús Orozco. Pues bueno, la escuela judicial pues no se queda atrás.
quitándome a mí, pues los que participan son personas muy doctas en las materias que vienen a tratar con ustedes. Miren, pues me decían que pues hablara de indígenas y pues yo dije, pues es que ya me estoy volviendo monotemático, ¿no? Hablo de indígenas y por eso fue que decidí proponerles este tema y también les debo confesar que es parte de la tesis de doctorado que estoy realizando en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es una cuestión que vengo trabajando desde más o menos como 2003, a través del acopio de la bibliografía. Debo confesar que gracias al apoyo del tribunal, me tocó estar en la Universidad de Alicante, como ya se refería, a leer la síntesis curricular, y recuerdo que en aquellas ocasiones, cuando nos dan los descansos y después de concluidas las clases, las conferencias, pues yo me iba a la biblioteca y era a fotocopiar y a buscar bibliografía. Y entonces, pues bueno, desde ese tiempo empecé a juntar y pues he tenido ese defecto de que soy comprador compulsivo de libros. Ha habido libros que he comprado hasta 2 o 3 veces que ya no me acuerdo y pues eso que refleja que pues nada más los compro y los almaceno, no los leo. Y ya espero en algún momento revisarlo. Pero de esto ya me ha tocado revisar algunas cuestiones y créanme lo que es un tema apasionante. El tema que corresponde a lo que voy a presentar el día de hoy, a ver si le atino, porque quiero presentar hice unas laminitas, pero pues nada más que no sé cómo. Para presentar, si mueves el cursor en la parte de abajo, del dice lado presentar de ahora, ¿verdad? ahora. Y ahí, cuando selecciones, puedes decirle una ventana y si ya tienes tu presentación abierta, la seleccionas y vas a ver tu presentación, no a nosotros, pero nosotros sí te vemos a ti y a tu presentación. Ajá. Entonces. O si quieres, mándasela a Ramón Hernández que nos apoye en transmitirla. A ver, ya que está, Martín Reyes me va a ayudar. Ah, perfecto. A ver, tú, Martín. Sí. Está en PowerPoint, Martín. Sí, en la presentación, doctora, donde dice presentación, que diga en doble ventana, y ahí aparece. Muchas gracias. Puedes ponerle entonces doble ventana en la presentación y puedes vernos. A ver, sí. Martín, ponle doble ventana, por favor. Ahí está. ¿Ya la ven? Sí, ¿ya se ve? Listo. Ajá, ya está. ahora. Bueno, pues a mí me gusta que sea doble ventana porque siento como que le estoy hablando a la computadora y la verdad es que las únicas 2 personas con las que confieso son con el padrecito Monchis y con mi esposa. Entonces, todavía no lo hago con una computadora. A ver, ¿sí se puede, mi querido Martín? Ya se dejó de ver la presentación. Ahí está. Bueno, si no, déjale así. ¿Ya se ve otra vez? Ahí está. Ahora sí ya se ve. Bueno, déjalo así, Martín. Ponle así. Bueno, pues miren, esto tiene que ver con la responsabilidad de los partidos políticos por actividades ilícitas. Y para tal ejercicio, yo lo que les quiero recomendar es que revisen, por favor, 3 asuntos que desde mi perspectiva son paradigmáticos en México. Uno de ellos es el Pemex Gay, que es el Subrap 18 del 2003, el de Amigos de Fox, el Subrap 98 del 2003 y acumulados, y uno más
que es el del fideicomiso de Morena, que es el SUBRAP 209/2018. Entonces, estos asuntos resultan paradigmáticos porque son los primeros, los dos primeros que he mencionado, en donde se empieza a abordar el tema de la responsabilidad por actividades ilícitas llevadas a cabo por personas jurídicas, en este caso, los partidos políticos. Y esto resulta realmente una verdadera beta, porque fueron no solamente por ser los primeros asuntos, sino porque son asuntos paradigmáticos no solo para México, sino para el mundo entero. Imagínense lo que implica en un caso una multa de 1,000 millones de pesos. Si hacemos la conversión al tipo de cambio en ese momento con el dólar, pues es verdaderamente paradigmático. Luego el caso de Amigos de Fox, que fue una multa que estuvo alrededor de los 700 millones de pesos, y el fideicomiso de Morena, pues todos ya sabemos cuál fue el desenlace. Recuerdo que cuando se estaban viendo estos asuntos, creo que por eso vale la pena que se los mencione. Cuando se estaban haciendo, se conformó en el tribunal un grupo de trabajo por parte de la ponencia del magistrado Jesús Orozco. Estaba el hoy, si no me equivoco, secretario general, el maestro Carlos Vargas Vaca, y por parte del magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata estaba el otrora magistrado Juan Manuel Sánchez Macías. Y entonces el primer planteamiento, el primer saque que se hizo fue precisamente el de la responsabilidad directa por una cuestión más o menos así, por riesgo creado, que es una figura del derecho civil. Y entonces, pues, ¿por qué eres responsable de tu partido político? Porque es una responsabilidad que te resulta atribuible y luego reprochable y que deriva de la ley, independientemente de las condiciones de realización. Sin embargo, por ese tiempo llegó un amigo también, que fue en su momento director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, hoy Escuela Judicial, que fue el maestro Jaime del Río. Y Jaime del Río, después estuvimos platicando, me decía, me decía, sí, no, Charlie, realmente más bien la cuestión tiene que ser por culpa invigilando. Y para mí resultó no sé si esté bien utilizarlo, pues el choque de dos mundos, porque era algo desconocido el enfrentarme a esta figura. Finalmente, pues se revisa y el fundamento se encontraba en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando se decía que era parte de las obligaciones de los partidos políticos vigilar que su conducta, la conducta de sus directivos y de sus militantes y de las personas que simpatizaran con el propio partido se ajustara a la ley. Y eso dijo, eso es lo que te establece la calidad de garante. La calidad de garante significa que tú estás responsabilizado de velar que tu conducta y la conducta de las personas que están en tu entorno resulte conforme con el ordenamiento jurídico. Y a partir de esto empezó a hacerse la construcción dogmática. Y esto es muy importante, esta parte, porque como todos los que realizamos sentencias, yo tengo, pues, ¿cuántos años? Si estoy desde el 93 hasta la fecha, tengo 27 años haciendo sentencias.
Aún como magistrado, pues yo les decía a mis compañeros en la ponencia que cuando me hicieron magistrado yo pensé que iba a trabajar menos y resultó que trabajaba más. Digo, ahora ya es una situación diversa, yo les puedo decir como de unos 4 años a la fecha, veo los proyectos y realmente los reviso, digo, si hay cuestiones hay muy particulares en donde hay necesidad de meterse y hacer trabajo de fontanería y todo, pero bueno, finalmente son los menos. Y entonces, esto viene a colación. ¿Por qué? Porque pues, yo aprendí ahí, bueno, desde otros proyectos que presenté con el magistrado Jesús Orozco, con el que estuve trabajando, verdaderamente lo mejor que me ha pasado en la vida, además de mis hijos e hijas, fue encontrarme con este señor, con el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, porque no solamente fue mi maestro de introducción al estudio del derecho, y desde ahí está ese vínculo, sino que me invitó a trabajar. Y por si esto no fuera poco, pues además es mi compadre, ¿no? Entonces, y saben que en México el ya ser alguien compadre, pues es que de verdad, verdaderamente hay un gran vínculo, ¿no? Porque no solamente es que uno lo proponga, sino que el otro lo acepte, ¿no? Entonces, fue el caso. Y me enseñó a trabajar. Y este tipo de asuntos es una gran oportunidad para comprender que el derecho es un sistema. Y créanme lo que no estoy haciendo un gran descubrimiento, pero es necesario reiterarlo, porque muchas veces cuando llegamos nosotros a la materia electoral, vamos a pensar que como si el día de mañana me dijeran, oye, pues ahora vente aquí, queremos que tú, Juan Carlos, veamos telecomunicaciones. Y pues yo les puedo decir que yo sé de telecomunicaciones lo que seguramente muchos de nosotros sabemos del genoma humano. No sé gran cosa. Pero si compartimos la profesión del ser abogados, tenemos muchos elementos que nos sirven, herramientas conceptuales y metodológicas que nos van a servir para hacer el trabajo en otras materias. Y entonces ahí fue donde comprendí, donde fui comprendiendo con don Jesús Orozco, que efectivamente el derecho es un sistema y que no debo cerrarme. Y hay muchas veces que yo les digo, cuando me toca entrevistar a alguien que recién egresó de la carrera, y los entrevistaba con Jesús, los entrevistaba con Salvador Nava, y después en mi ponencia, para incorporarse, porque además coordinaba la ponencia de don Jesús Orozco y de don Salvador Nava, y como parte de mis responsabilidades era entrevistar a las personas que aspiraban a incorporarse a las ponencias. Y empezaba a cuestionarlos. Y muchos me manifestaban el clásico, es que nosotros venimos con la gran intención de aprender y queremos aprender mucho y somos muy abiertos y todo. Sí, está bien aprender, pero no todo es el aprendizaje, está otra parte, y la parte es, ¿qué vas a reportar? ¿Cuál es tu contribución? Y ahí fue donde les empecé a decir, a ver, no pensemos que esta cuestión es, voy a aprender electoral y entonces voy a poner la mente en blanco porque quiero que todos los conceptos se me vayan transmitiendo, ¿no? Tú cursaste constitucional, procesal, administrativo, civil, llevaste obligaciones, etcétera, y todo eso se va a presentar, todo eso se va presentando en la materia electoral. Y las soluciones, ¿de dónde derivan? Pues precisamente de eso, eso que conocemos como el sistema jurídico nacional mexicano, y por lo que está articulado el bloque de constitucionalidad, la Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes generales o leyes marco, los ámbitos competenciales de validez, el federal,
el de los estados, el de la Ciudad de México, y si me apuran un poco les diría, pues a lo mejor y también ahí entran el de los sistemas normativos indígenas. Tan es así que en la propia Constitución se dice, la nación es única y es pluricultural. Y lo pluricultural abarca muchas cosas. Y uno de estos aspectos es no solamente lo plurilingüístico, lo pluriétnico, sino lo plural en el ámbito jurídico. Y entonces, pues bueno, y todo está interconectado. Pues yo recuerdo, por ejemplo, las estupendas participaciones de don José Luis de la Pesa, y él fue de quienes se mencionaba en estos asuntos, Pemex Gate y Amigos de Fox, la teoría del velo, el corrimiento del velo, que tiene un gran desarrollo en los Estados Unidos. Y entonces ahí entra otra parte, no solamente es el sistema jurídico nacional, sino el derecho comparado. Nosotros hacemos derecho comparado cuando invocamos disposiciones de manera ejemplificativa de cómo se regula una institución en las entidades federativas. Y vamos a ver cómo está la consulta popular en todas estas latitudes de la República Mexicana, estas entidades federativas en que se reconocen. Y las empezamos a invocar. Derecho comparado en el espacio y en el tiempo. Vamos a ver cómo se reguló en la Constitución de 1824, en el Acta de Reformas de 1847, la de 57, la de Constitución de 1917 y las sucesivas reformas, la institución del Senado. Y lo vamos a señalar. O por ejemplo, yo lo hice para resolver algún asunto. Bueno, que para qué Juan Carlos se va tan lejos y pues, la que nos toca aplicar es la de 17, pues me acuerdo que cuando saqué un asunto que era de la unidad de fiscalización, pues no podían distinguir entre lo que era votación directa e indirecta. Entonces, pues me fui a la Constitución de 1812 y a la Constitución de 1857 y a la 17 para decirle, la representación proporcional no es votación indirecta, es directa. Que tenemos un voto con un doble efecto, que va para mayoría y para representación proporcional, eso es otra cosa, pero eso no lo hace indirecto. El sistema indirecto que estuvo vigente en México fue el de la Constitución de 1812, en 3 grados. Las votaciones de parroquia, de partido y de provincia, por 3 electores. Y los de provincia eran ya los que elegían a las diputaciones que iban a las Cortes de Cádiz. Entonces, a ver, quien había hecho la determinación, supongo que era titular de la unidad, que en ese tiempo era don Alfredo Cristalinas, se dijo, a ver, señor, pues, usted se está refiriendo a esto es otra cosa, y en México lo único que existe, porque es lo que está previsto gramaticalmente, literalmente y por sistema en la Constitución, es la votación directa. Y bueno, se lleva eso como. Entonces, aquí viene toda esta colación. Primero, es un gran sistema interconectado y sirve lo que se viene haciendo en otras latitudes. Pues nosotros no estamos en una ínsula que de repente emergió así como el moho, donde dejamos humedad en una esquina de una habitación y de repente por generación espontánea ya apareció el moho. No, este sistema, nuestra tradición jurídica, está informada en varias instituciones, pues el derecho codificado, la tradición romano-canónica germánica, de ahí viene, y muchas de las respuestas ya están dadas ahí. Claro que en este tema tenemos que acudir a otras cuestiones. Primero, el partido político es un sujeto de derechos y obligaciones. El concepto de persona jurídica o moral, que ya lo sabemos, artículo 25 del Código Civil Federal, y efectivamente lo que se establece
Es una figura jurídica con personalidad propia, con patrimonio propio, esto que se denomina los atributos de la personalidad, y que se genera una persona distinta de aquellos que lo conforman. Entonces, esto es lo que Savigny menciona como una ficción jurídica. Y esa es la característica fundamental, que conforma una entidad jurídica distinta de aquellos que la conforman. Puede estar conformado en su origen por personas físicas o bien por personas jurídicas. Pensemos el caso de las confederaciones, de sindicatos o patronales, por ejemplo. Diversas cámaras que conforman una persona jurídica distinta. También tenemos el concepto y naturaleza jurídica de los partidos políticos, pero aquí la parte relevante es precisamente atender a los aspectos destacados del proceso constitutivo y de registro de los partidos políticos, porque es a partir de estos elementos que nosotros vamos a poder decir por qué es necesario establecer una conceptualización, una construcción dogmática con más variables, con mayor precisión, para efectos de determinar la responsabilidad de los partidos políticos. Pensemos, por ejemplo, en el proceso de constitución de un partido político, pues bueno, viene la realización de las asambleas distritales o de las asambleas estatales, si estamos planteando la cuestión de un partido político nacional. Luego, en este proceso constitutivo, te afilias en torno a propuestas de estatutos, programas de acción, declaración de principios. Y finalmente, de acuerdo con el concepto y naturaleza jurídica de los partidos políticos que se reconoce en la Constitución, ¿qué son los partidos políticos? Instrumentos que pretenden, con los que se persigue como, son entidades de interés público. Entidad de interés público, y entonces ya nosotros le vamos dando, como dicen algunos, la carnita, los elementos que nos van a permitir a nosotros ir informando este concepto que aparece en el artículo 41 de la Constitución, en la fracción primera. Y entonces, entidad de interés público, y empezamos a establecer la diferencia. Entidad de interés público, ¿qué quiere decir? Que no es ni una persona privada, ni una persona de derecho social, sino más bien de derecho público sin que llegue a ser un órgano del Estado. Es distinto. Y el concepto pues lo va trabajando la Constitución, lo va estableciendo en principio, pero nosotros le vamos dando el contenido. ¿Y qué es lo que se ha dicho en las sentencias del tribunal? Digo, a mí me tocó hacer varias. ¿Por qué es entidad de interés público? Porque la sociedad, la ciudadanía, el Estado están interesados en dotarlo ¿de qué? De condiciones jurídicas y materiales. ¿Para qué? Para que puedan ejercer sus derechos y prerrogativas y cumplir con sus obligaciones a efecto de colmar las finalidades constitucionales que se establecen, ¿no? Y están las de como organizaciones de ciudadanos, facilitar el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos, de acuerdo con los de paridad, promover la participación política y la cuestión representativa. Todo esto te da el entorno de los partidos políticos. Entonces, esa entidad, y está formado por ciudadanos, entonces no puedes establecer de una forma tan sencilla la calidad de garante y
todo lo que haga el partido político va a serle imputable por quién sabe qué. Pues yo pensaba, decía, bueno, pues sí, a lo mejor hay un problema en cuestiones que puede dar lugar a una sanción en el derecho administrativo, y bueno, pues lo importante es saber pues, cuáles son los procesos razonables por los que vas a determinar que el partido político es responsable de todas esas conductas. Ah, porque nada más te lo dice la ley. Bueno, pues recordemos ahora, pues la ley también es cuestionable y a lo mejor esa ley, pues por mucho que diga, finalmente pues se puede inaplicar o se puede considerar inclusive, si fuera el caso, invalidar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del control abstracto de las acciones de inconstitucionalidad o el control concreto que se realiza a través de los actos de aplicación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales electorales de las entidades federativas. Si fue para el caso de los partidos políticos. Porque desborda los ámbitos de lo que corresponde a su responsabilidad. ¿Y por qué estoy aludiendo a la cuestión del proceso constitutivo? Porque el proceso constitutivo, el proceso de registro, los elementos orgánicos que se establecen en la ley, te establecen características. Primero, es organización de ciudadanos, o sea, no puedes atravesar al partido así tan fácilmente, porque finalmente, pensemos en el caso del Partido Revolucionario Institucional con esta multa de 1,000 billones de pesos. Sí, pues ¿quién paga? Pues paga el partido. ¿Y con qué paga? Pues paga con el financiamiento público. Pero finalmente, ¿quién también es afectado o de quién se están limitando los derechos a través de la imposición de esas sanciones? Pues los militantes. De ahí que hable el proceso constitutivo y de registro de partidos y cuáles son las características, todo elemento, los aspectos conceptuales, los aspectos orgánicos deben traducirse deben tener un efecto, una correlación para el caso de la responsabilidad penal. Pues sí, porque pues, aquí, esto no es tan sencillo, ¿no? Pues ya le impusiste la sanción de 1,000 billones de pesos, bueno, pues ya nos quedamos como cuando nos chocan en el periférico, ¿no? Pues ya te quedo con mi golpe, mira, cada quien se queda con su golpe y ya cada quien se va a su casa y que soporte sus daños. Pues no es una situación tan sencilla. ¿Por qué? Porque finalmente estás limitando el ejercicio de derechos de esas personas que se aglutinaron, que se militaron con el propio partido. Porque a lo mejor, ¿quién fue el responsable? Pues a lo mejor fueron responsables personas ajenas al partido o del propio partido. Bueno, la situación se resolvió ya en el Pemex Gate, pero pues le preguntamos, bueno, ¿qué pasó finalmente con quienes se fueron a los procedimientos penales? Aldana y entre otros más, ¿no? ¿Y qué pasó? Y entonces aquí es donde se empiezan a hacer otras construcciones. Los hombres de detrás, que pueden realmente ser los responsables. ¿Qué es lo que se persigue finalmente con el derecho punitivo? Tanto del derecho, de lo que se ha llamado el derecho penal, el derecho administrativo penal o derecho sancionatorio o cuasi penal. Pues inhibir conductas. ¿Y cuándo va a ser consistente el modelo penal y el modelo administrativo sancionatorio? Cuando resulte respetuoso de los derechos humanos y que efectivamente consiga esa prevención general y específica. General para todo el conglomerado social o específica para ese sujeto infractor. Pero pues aquí yo les podría decir, pues a lo mejor pues el PRI, pues ni enterados. Pues sí. Y es donde se empiezan a hacer todos estos
aportaciones de la dogmática penal y también en el derecho comparado para establecer las responsabilidades. ¿Por qué se justifica? Porque aquí lo que no solamente es, de verdad resulta indiscutible que quien tiene derechos humanos son los militantes. ¿Y tendrá derechos humanos la persona jurídica? Pues la respuesta es que sí. No todos, pero tiene derechos humanos. Y así lo ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva que le hizo el gobierno de Panamá, en el sentido de que si las personas jurídicas tenían derechos humanos. Y aunque no es muy contundente, porque empieza primero diciendo que de acuerdo con la narrativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las personas jurídicas no tienen derechos humanos, finalmente dice, bueno, pero están el caso de los pueblos y comunidades indígenas, y está el caso de los sindicatos. Y entonces es ahí donde efectivamente se empieza a reconocer. Digo, por ejemplo, si nosotros empezamos a hablar de la evolución de los derechos humanos, hablamos de los derechos humanos de la primera generación, derechos individuales, los derechos humanos de la segunda generación, los derechos sociales, de los grandes colectivos, hablamos de los derechos humanos de los pueblos o naciones, los derechos de la tercera generación. Entonces, pues sí tienen derechos humanos, digo, como especialista en la cuestión esta de los pueblos indígenas, pues es claro, pues yo cuando vi esa primera apreciación que también sirve de punta de lanza para que autores en México, por ejemplo, Juan Antonio Cruz Parcero, dicen los derechos, las personas jurídicas o personas morales no tienen derechos humanos. Pues no, pues hay que leer bien esa opinión consultiva, dice que sí. Y luego también, cuando empezamos a revisar el pacto, la convención y desde luego el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, pues la respuesta es por otro lado, las determinaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y se llega a la conclusión de que sí. Entonces, esto lleva a sostener, sí, los partidos jurídicos, y ese es uno de mis primeros descubrimientos, efectivamente tienen derechos humanos. Y no solamente son derechos humanos, y aquí ya empezamos a meter un ingrediente que me lleva a mí a decir, oye, no les puedes dar un tratamiento así. Yo he dicho muchas veces, los partidos políticos son instrumentos, son mecanismos facilitadores para el ejercicio de derechos políticos de las personas físicas. Sí, no son los sujetos primordiales del proceso democrático. Son relevantes, son importantes, sí. Pero el sujeto central, que no puede ser desplazado por los partidos políticos, son las personas de carne y hueso. Eso es así. Entonces, sí, partido político, tienes derecho a la autodeterminación, autoorganización y autorregulación. Sí, pero jamás se puede, es un derecho preponderante. O sea, estas cuestiones, es que el derecho de los más justifica avasallar los derechos de pocos o de uno, pues no es cierto, porque tienen limitaciones, porque hay límites de lo decidible. ¿No? El ejemplo de Kelsen, o sea, no fue el mejor juicio el que se hizo a Jesucristo, pero no porque tratara de Jesucristo frente a Barrabás, porque las mayorías hay cuestiones en donde no pueden decidir y este es un aspecto donde no se puede decidir. El límite de lo decidible, el núcleo básico, lo intangible. Bueno, entonces, aquí tenemos dos ingredientes.
los derechos humanos de los militantes, de los simpatizantes, de la propia sociedad a tener esta pluralidad, este espectro variado en cuanto a una oferta política por todos los partidos políticos que concurren al proceso democrático, y los derechos humanos de los partidos políticos como personas jurídicas, con todas estas cuestiones. Ahora, en el tema, vean ustedes aquí, puse varias fotografías de Klaus Tiedemann, de Jesús María Silva, de Enrique Bacigalupo y Schunemann. ¿Y cuál es el aspecto o la piedra de toque? El desarrollo de la doctrina penal ha sido en función de qué? Tanto en lo que se conoce como causalismo, finalismo, normativismo, fundamentalmente, ha sido considerando a la persona física. Esto es lo que se conoce como la visión antropocéntrica del derecho penal y el postulado del societas delinquere non potest. Y sin embargo, si nosotros empezamos a analizar cómo han sido los desarrollos, podemos advertir que este principio pues se ha resquebrajado. Finalmente, está en la propia naturaleza del derecho. ¿El derecho qué es? El derecho es un desarrollo humano, y como tal, pues no es algo pétreo que esté ahí. No, evidentemente, pues nosotros no estudiamos derecho penal en los libros de Teodoro Mommsen, ¿no?, del derecho penal romano, o nos quedamos en las primeras aportaciones de Meyer, no, cambió y sigue cambiando, y va cambiando conforme las necesidades de la propia sociedad. El derecho que es, finalmente, si me dijeran, resúmelo en una expresión, pues es una técnica para el control de la conducta humana, a través de incentivos restrictivos de derechos, para el ejercicio de los derechos. Eso es. Y bueno, ¿y con qué miras? Con miras a alcanzar ciertos fines. Que se cumplan los programas de gobierno, lo que se establece en otras disposiciones, las normas jurídicas primarias. Debes respetar la vida, debes respetar la propiedad de los demás, debes respetar la libertad sexual de las personas, debes respetar la libre competencia, etc. Y entonces, aquí es donde empezamos a tener todos los problemas. Si, dependiendo de la teoría que se sostenga, heptatómica, tetratómica, etcétera, en cuanto a los elementos, pues recordaron ustedes, conducta, imputabilidad, culpabilidad, bueno, también está antijuridicidad, punibilidad, y luego pues empiezan a meter condiciones objetivas de punibilidad, etcétera. Pero el concepto de conducta se identifica más de las personas físicas. Tiene ahí su origen, y digo, pues es que la persona jurídica, pues actúa a través de sus órganos de representación, bueno, regularmente, pero pues no siempre actúa a través de los órganos de representación, y yo no veo todavía, salvo en la delincuencia organizada, y pues tiene también
no va, comparecemos ante el corredor público, al notario público, porque mire, nosotros, nuestros órganos de representación van a ser así de asado. No, no es así. Pero tampoco necesariamente la persona jurídica va a actuar a través del órgano. ¿Quién representa al partido político? Pues el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el secretario general. Pero pues fíjate que también en la Ley General de Partidos Políticos te establecen que un órgano para toda la cuestión que tiene que ver con el financiamiento, etcétera. Pero bueno, y si actúa así, pero pues a lo mejor fíjate que aquí se fueron por la libre algunos militantes, o simpatizantes, o personas externas al propio partido político. ¿Cuál va a ser el elemento que te va a permitir determinar esto? Pues la culpa invigilando, porque fíjate que tienes un deber de juridicidad, de comportarte de acuerdo con la norma y vigilar. Y pues yo diría, oye, un partido que a lo mejor, pues político nacional, que a lo mejor a duras penas cumplió con formar los órganos representativos o directivos estatales, y no le alcanzó para llegar a los municipales. Digo, hay algunos que tienen hasta seccionales, ¿no? Seccionales, municipales, estatales, Ciudad de México y el nacional. Pero hay algunos que no llegan hasta allá. Y entonces, de repente, yo pensé en una situación extrema. Pensemos, por ejemplo, un partido donde se le empieza a sancionar porque, fíjate, te voy a sancionar por hechos que se verificaron en la isla Tiburón. Ya, ¿no? El partido, oye, pues fíjate que tenemos un delegado en Sonora y pues no tenemos directivos municipales y pues mucho menos en la isla Tiburón. Pero es culpa invigilando y todo. Y sería muy interesante revisar todas las sentencias que se han dictado desde estos asuntos y cómo se ha dado, o las más significativas, cómo se ha justificado esto. De lo que yo revisé, como cuando dictaminaba proyectos que después se convirtieron en sentencias, culpa invigilando. Y ya está bien. Y luego, y ya con eso, y pensemos en estas situaciones extremas, ¿no? Como la que estoy ilustrando. Entonces, esto en la parte sustantiva, efectivamente en la procesal y en la ejecutiva, y les voy a decir, en la ejecutiva, por ejemplo, sí sancionas al partido, ¡guas! Pero fíjate que a lo mejor el problema ni siquiera fue con el órgano encargado de las finanzas. He platicado con amigos que están en partidos políticos y me han comentado, es que es un verdadero problema el controlar las finanzas de los órganos estatales. Sí, pues es un órgano nacional, en lo que está previsto en la Ley General de Partidos Políticos, pero los estatales, y vienen ahí los problemas. ¿Y a quién va la sanción? Pues al partido. Y a lo mejor el problema no era el partido, a lo mejor el problema era el titular del directivo estatal. O algún otro, como dicen algunos, algún pillo que estaba por ahí, que pues bueno, era el que se despachaba con la cuchara grande. Y entonces ahí, pues, pensemos la idea de sistema, que debería de hacer el partido, pues mínimo repetir en contra de los verdaderos responsables. Oye, ya me atravesaron con una multa o la suspensión del financiamiento, pues voy a investigar y voy a detectar al verdadero responsable. Y no solamente una cuestión de, pues no sé si una administración fraudulenta, alguna cuestión así. Digo, yo por lo menos no veo notas en la prensa donde digan a fulano ya lo sancionaron por esto, el partido le emprendió. Pues generalmente quedan las cosas así, ¿no? O se hacen luego empréstitos, digo, hay un caso por ahí de un partido político que creo que todavía está pagando la campaña de no sé cuántos sexenios, ¿no? Y entonces,
pues determinar la responsabilidad. Claro, otra cuestión. Dijimos, partido político que tiene derechos humanos. Y si todavía resultara cuestionable, pues tiene derechos. Es lo que dije. No puede ser cualquier derecho penal ni cualquier derecho administrativo sancionatorio. Tiene que ser ¿cuál? Aquel que dé satisfacción a los principios del Estado constitucional y democrático de derecho. Todos. Yo, casi todos. Y algunos decían, sí. La diferencia entre el penal y el administrativo sancionatorio, ¿cuál es? Que el administrativo sancionatorio, las sanciones son menos graves porque no son privativas de la libertad. Digo, sí, nadie pensaría al llevar un partido político, privarlo de la libertad, digo, indudablemente, es la propia naturaleza de las cosas, pero hay sanciones que pueden resultar más graves. La muerte civil, la pérdida del registro. Los bienes que se afectan son más graves en la materia penal, por eso es la cuestión de la última ratio. Pues no siempre, pues resulta que a lo mejor los que están tutelados por el derecho administrativo sancionatorio electoral federal, nacional o local, pues a lo mejor son más relevantes. Que los procesos se realicen de acuerdo con lo que se establece en la ley, que no rebasen los topes de gastos de campaña, que no participen los ministros de culto religioso en tus actividades, que no recibas dinero del erario público. Los graves, quizás también son valiosos, muy valiosos. Tanto o quizás más como los que se tutelan de derecho. Entonces, estos elementos nos llevan a nosotros a asegurar que no puedes desentenderte. Sí, está la tesis de que es una especie de jus puniendi, el derecho administrativo sancionador, y se tienen que seguir los mutatis mutandi, algunos fines y todo, ¿no? Pues yo diría que casi todos. Tipicidad, culpabilidad, subsidiariedad, mínima intervención, entre otros. Bueno. Aquí es la parte más rica de este ejercicio, la expansión del derecho penal. Yo leí por ahí un libro de este autor Jesús María Silva Sánchez, en donde advierte cómo el derecho penal se ha ido extendiendo, y no solamente por el tipo de materias, surgen nuevas materias, así por ejemplo competencia económica, la cuestión que tiene que ver con cuestiones internacionales, el comercio internacional, delincuencia organizada, etcétera. Y en esta parte también está incluida la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Veamos, por ejemplo, cómo originalmente en los tribunales de Nuremberg, de Tokio, los de Ruanda, ex Yugoslavia, la responsabilidad originalmente iba hacia los estados, finalmente quedó en las personas jurídicas. Pero está previsto, y si nosotros empezamos a recorrer distintos ordenamientos en el ámbito internacional, como la Convención de Palermo, la Convención de Mérida, fundamentalmente las que tienen que ver con corrupción, con delincuencia organizada, con trata de personas, con tráfico de personas, pues está obligaciones para los estados de tipificar la responsabilidad de las personas jurídicas. No solamente de los estados son responsables penalmente en el ámbito internacional tienen, más bien, quizás no penal, pero tienen responsabilidad
Pues digo, por ejemplo, están las cuestiones de los crímenes de agresión o los crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada. Bueno, entonces, veamos lo que les está señalando, la Convención de Palermo, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el protocolo para la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes, y la Convención de Mérida, que es la de la corrupción que fue realizada en México y que, bueno, pues ya ven ustedes cómo vamos. Les decía, hay otros casos en el derecho comparado, casos paradigmáticos nacionales sobre responsabilidad de movimientos y partidos políticos. El de las FARC en Colombia, que finalmente dio a la conformación de un partido político que inclusive tiene representación ante el Congreso Nacional colombiano, las cuestiones de Hamas y Al Qaeda, Jerry Batasuna, que generó precisamente la ilegalización, un procedimiento de ilegalización por la realización de actividades ilícitas, ilegales, el apoyo a actos de terrorismo en la región territorio español, ¿no? Esta cuestión. Otro muy de destacar, que es el Movimiento de Igualdad Nacional Cristiana Autónoma, que es que no desapareció, pero es un movimiento político en Perú, y me llamó la atención porque es un movimiento con orientación nazista, así lo establecen, y antichileno, ¿no? Entonces, pues me llamó la atención, digo, recuerdo de lo que revisé por ahí, que en la, no sé si todavía subsiste la Constitución chilena, sé que se aprobó recientemente el referéndum, pero establecen también prescripciones en la propia Constitución, como al igual que la Constitución, la Ley Fundamental Alemana, donde proscriben movimientos o partidos políticos con esa orientación. El Partido de la Prosperidad, en el caso de Turquía, que al proponer que se restableciera el velo, que se llamara también a la yihad, a la Guerra Santa, inclusive la imposición de un gobierno teocrático, a pesar de los principios democráticos que se establecen en la Constitución turca, y que es a través del proceso de investigación, de diversas declaraciones del propio partido político, actuaciones que se habían realizado por dirigentes y por ese partido político, lo que se ocurrió fue precisamente la proscripción, y fue un caso muy importante que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde confirmó esta determinación, y desde mi punto de vista es un caso paradigmático, porque a pesar de que la religión musulmana es mayoritaria, con todas estas orientaciones que tienen en los musulmanes, ¿no? Sunitas y no sé qué tanto, a pesar de esa orientación, tuvieron el coraje, el fiscal que inició el procedimiento y el Tribunal Constitucional, la independencia, la autonomía como órgano, la independencia de todos sus integrantes, para desaparecer a este partido político que tenía inclusive el control del primer ministro, de diputaciones, de gobiernos locales. El gobierno de Ankara también era del Partido de la Prosperidad, y que fue un movimiento que fue creciendo, de desaparecerlo. Entonces, creo que para mí, yo lo confieso, recuerdo que cuando era chiquillo, pues mi superhéroe era Superman, Batman, Fantasmagórico, Ultra Seven y todas estas cosas, y ahora como abogado,
como juez constitucional, mis héroes son estos hombres. Holmes, Oliver Wendell Holmes, Earl Warren, la quien recién falleció, Ginsburg, por Thurgood Marshall, John Marshall, por las actividades, lo que denominan algunos autores del exilio español, don Luis Recasensiches, los jueces heroicos, que tienen la entereza, la templanza, como para resistir los embates de los grupos de presión. Y luego, pues desde luego, está el caso del Partido Nacional Democrático Alemán, un partido que pues, no tuvo muchos adeptos en Alemania y que también condujo un proceso de desaparición. Y entonces, después están otros casos, ya se nos vino el tiempo encima, en Estados Unidos y en Europa. Y les debo decir, realmente lo que se ha hecho en Estados Unidos, en Holanda, es verdaderamente paradigmático. En Estados Unidos, porque les debo decir que desde el siglo XIX, desde el siglo XIX, se viene dando esta cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito penal. Y es a tal grado tan importante que no solamente de las personas jurídicas radicadas en el territorio de Estados Unidos, sino de aquellas otras que se encuentran en otras latitudes y que llegan a tener una filial en Estados Unidos. Por ejemplo, pues hay muchos casos de Nigeria en donde empresas, por ejemplo, alemanas, que realizan actividades mineras o de la industria automotriz y que violan los derechos humanos, se les ha perseguido por aquellas personas que se han refugiado en Estados Unidos, siempre y cuando tengan algún punto de contacto en Estados Unidos. Y entonces ahí están los criterios, sobre todo del séptimo circuito de los tribunales federales, que han realizado pronunciamientos muy importantes. No ha sido muy consistente estos desarrollos, pero están. Y hay otros más. Recuerdo, por ejemplo, el caso, uno muy reciente de que se decidió apenas en junio de este año, de la compañía de gas, en la compañía eléctrica y de gas de California, que tuvo que pagar aproximadamente, o se comprometió a pagar, $5,000 millones por daños que provocó en una región de California, que implicaron la destrucción de muchos kilómetros cuadrados, más de 200 kilómetros cuadrados, construcciones, y la pérdida de aproximadamente 84 vidas, y por las cuales se les responsabilizó. Hay otros casos, por ejemplo, el de Anderson, donde a un despacho de auditores también se les sancionó. Finalmente fue revocada la decisión en la apelación, pero pues ya no pudo levantarse el despacho y desapareció, ¿no? de este señalante. Y bueno, pues pues el tiempo se nos vino encima. Hay otras cuestiones más interesantes en este tema, y pues si en algún momento decidieran que esto resulta pertinente, pues yo lo dejaría para una segunda tertulia académica, si ustedes tuvieran esa característica de ser reincidentes, invitarme nuevamente, y les platicaría de otros aspectos más, que son la heterorresponsabilidad y la autorresponsabilidad, y la situación del estado de la cuestión en México. Aquí vemos la fotografía de don Rafael Matos Escobedo, que fue Procurador General de la República, y también otro querido profesor del exilio español,
don Mariano Jiménez Huerta, que protagonizaron un interesante debate sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en México en la revista Criminalia. Bueno, originalmente se plantearon la cuestión en la revista. A ver, aquí le diría a mi amigo don Andrés García, a ver si me puede conseguir las revistas, la revista jurídica veracruzana. Esto fue hacia mediados del siglo pasado, donde se dio esta confrontación muy interesante. Don Rafael, sosteniendo que sí existe la responsabilidad de las personas jurídicas, tiene un libro publicado por Editorial Botas en 1956, evidentemente pues ya no se puede conseguir, yo lo encontré por ahí en Brasil y estoy esperando que me manden el libro, y luego de usado, imagínense qué cosas, ¿no? Un libro mexicano que fui a encontrar allá en Brasil en una portal que se llama Estante Virtual, pero pues nada más mandan a Brasil, entonces hasta que regrese mi amigo, pues voy a poder obtener mi libro, y esto va a ser en diciembre, ya falta menos. Y don Mariano Jiménez Huerta, que sostenía que era una insensatez sostener la responsabilidad de las personas jurídicas. Esto es lo que quería platicarles el día de hoy, y si ustedes no disponen de otra cosa, pues aquí concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido magistrado. La verdad es que muy interesante todo lo que nos platicas, y bueno, pues ya tenemos 2 preguntas que nos llegan. La primera dice: recientemente en Grecia el partido Amanecer Dorado fue declarado ilegal, entre otras cosas porque sus dirigentes fueron declarados responsables penalmente por intento de homicidio. Si en México hubiera un caso similar, ¿podría reiterarse el registro al partido en cuestión? Mire, lo que les voy a comentar, pues yo creo, si nosotros empezamos a revisar lo que hay en el artículo 11 bis del Código Penal Federal, lo que se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, habría que ver las circunstancias, pero yo siento que pues, es una cuestión muy natural. Si a mí me dijeran, por ejemplo, ¿cuáles son las reglas que sigues en tu casa? Pues yo les diría, pues bueno, prohibidas las mascotas, las odio con odio jarocho, porque pues bueno, hay que llevarlas a pasear y luego hay que limpiarles y todo, y a pesar de eso, pues bueno, hay una situación irregular, ilícita, porque tenemos una gatita, pero bueno, esa era la regla. Pero ¿a qué voy con esto? Generalmente, los grupos que tienen el control de las cámaras, pues son los propios partidos políticos, están colocados en una situación preponderante. Entonces, díganme si no, además de esa preponderancia, pues además todavía vamos a decir, el derecho a la autodeterminación es un derecho privilegiado sobre cualquier otro. Pues no es así. Y esto es lo que un autor, Michels, alemán, conoce como la ley de hierro de las oligarquías políticas. Y son precisamente los que tienen el control. Otro autor más, don Eduardo García Benterri, habla de la instrumentalización política de la Constitución. También es lo que creo que se hace. Y existen estas llamadas tentaciones autoritarias. Entonces, cuando se estableció originalmente la responsabilidad de las personas jurídicas, se excluía expresamente a los partidos políticos. Finalmente no pasó. Don Miguel Ontiveros lo relata muy bien en el libro. Sin embargo, cuando ustedes empiezan a ver las normas que pueden infringir los partidos políticos, no aparecen este tipo de disposiciones, pues mucho menos las electorales, ¿no? Y entonces, pues yo diría, tendríamos que revisar eso. A mí me parece que una cuestión así de que un comité ejecutivo nacional determinara eso, pues sería, pues oye, pues no sé, pues ya estos son como extremistas, ¿no?
creo que sería muy difícil, pero pues, si ya es una situación sistemática, reiterada, en donde efectivamente ese es el objeto. Yo recuerdo un partido político que pues que casi ya nadie se acuerda, pero pues creo que ya no los vemos, el Partido de la Sociedad Nacionalista. Participó en un proceso y desaparecieron los dirigentes y desapareció el financiamiento. No se devolvió. Y fue un verdadero problema. Y es algo que queda ahí. Entonces, ¿a qué voy? Revisemos y establezcamos plazos de prescripción más amplios. De entrada, ya dije una. La responsabilidad, bueno, ampliación de plazos de prescripción. Se me valió, pero bueno, al rato me voy a acordar, ¿no? Y también que se establece ya, y este es el caso de Estados Unidos, el modelo del compliance. Es decir, el oficial de cumplimiento, entonces yo estaría pensando, un oficial de cumplimiento a nivel nacional y un oficial de cumplimiento tal. No sé si sean la cuestión de fiscalización, lo que revela es que es necesario que no solamente sea un órgano nacional, sino que existan estatales, aquellos los que manejen presupuesto, del financiamiento, precisamente para controlarlos. Y el modelo de compliance que en Estados Unidos funciona y en otras latitudes, en México empieza a darse, la ley del mercado de valores es muy interesante, en la Ciudad de México también hay cuestiones sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, en fin, ha avanzado. Y empezar a explorarlo y aplicarlo. Y entonces, no sé, digo, qué bueno que me dan el dato de Grecia, lo voy a consultar. Mi griego no es muy bueno, pero afortunadamente en internet hay traductores. Digo, no son las traducciones mejores, pero bueno, entre eso y un diccionario, pues ahí uno la va armando, ¿no? En fin. Para precisamente consultar y ver las características. Digo, a mí me parece que serían partidos extremistas, fundamentalistas, los que podrían llegar a estas conclusiones, pero pues, hay algunos que dicen, bueno, es que hay partidos que verdaderamente son sindicatos del crimen, ¿no? Pues ver esos aspectos también, ¿no? Apenas hubo algo que ocurrió en Veracruz, y por lo menos de lo que yo escuché que dijo el titular del Poder Ejecutivo local, parecía que era una situación así. Entonces, pues, se me hace muy delicado primero que lo diga alguien así, con esa investidura, cuando el proceso, las carpetas de investigación están abiertas, y bueno, pues habría que ver, ¿no? Estas cuestiones. Gracias, magistrado. Hay una pregunta de Juan de la O. Juan, ¿quieres hacerla directamente? Juan de la O la hago yo. No se anima, Juan de la O. Dice que la haga yo. Juan de la O dice, señor magistrado, sobre la situación del ingeniero Félix Salgado Macedonio, basado en su conocimiento, él es acusado por violación a una joven y más que tiene mucha preferencia para ser candidato a gobernador en Guerrero. ¿Él pudiera quedar fuera de la contienda del 2021 con esta situación? Bueno, yo sobre cuestiones concretas, pues no me pronuncio, por mi carácter de magistrado, ¿no? Y luego, pues, menos de cuestiones que completamente desconozco. Pero sí les puedo decir, por ejemplo, dar un caso. Hubo un caso de Michoacán en donde quien aspiraba a ser candidato estuvo involucrado en una situación, parece que era una situación algo de un lío de relaciones amorosas, etcétera,
La cuestión es que en la todavía averiguación previa y luego el procedimiento, el proceso penal que se había llevado, porque era en el ámbito federal, extrañamente ya había muchos años que se había presentado, pero lo que se pudo investigar, todavía no había sentencia, pero esta persona estuvo involucrada en una balacera donde mataron a 2 niños. Pretendía ser candidato del Partido Revolucionario Institucional. El Partido Revolucionario Institucional determinó que no quería llevarlo, precisamente por esta situación. Todavía no había sentencia, pero lo que se postuló en la ponencia del magistrado Nava, y lo pueden buscar, es un asunto de Michoacán, no me acuerdo de la población, pero los secretarios proyectistas fuimos la maestra Berenice García Guante y el de La Voz, y entonces empezamos a manejar el concepto de imagen y de derecho. Vean ustedes cómo aprovechar los asuntos precisamente para hacer estas exposiciones a través de los procesos de investigación que académico, porque finalmente, ¿qué es lo que nos da el soporte? Las sentencias de otros países del ámbito nacional, el derecho comparado, la dogmática que se hace, la teoría, los desarrollos, y entonces empezó a advertir, veíamos nosotros, el partido político tiene un haber que se llama imagen. Y el partido político puede determinar válidamente si postula o no a alguien en función de estas cuestiones. Oye, ¿no te has preocupado tú por resolver tu situación jurídica? Lo que se veía a leguas era que el expediente estaba durmiendo el sueño de los justos y pues no se había apurado. Y pues cuando duerme el sueño de los justos, pues generalmente es en beneficio de alguien, no sé si qué es lo que se estaba buscando. Sobre esta situación, no estamos diciendo que seas delincuente, ni mucho menos, pero el partido sí puede preservar esa imagen de alguien que tiene un procedimiento pendiente y no lo ha resuelto. O sea, preocupado porque, a ver, juez, dictame ya una sentencia, caray, yo no quiero estar en esta situación. Donde hubieron estos hechos. Y entonces, fíjense, aunque no estábamos decidiendo si ya se ha juzgado y todo, pues mira, están estos hechos, se dice, se ve en el expediente esto, pues estás tú, hay tantos años, ha pasado esto, no se ha resuelto, pues tú válidamente puede decir, oye, voy a preservar mi imagen, pues imagínate, te voy a proponer como presidente municipal a alguien que tiene abiertos unos expedientes por homicidio de niños. Pues no, sus diferencias, ¿cómo las resuelve? Prefiero decir que puede que las resuelva, que es probablemente que las resuelva así, pues a balazos, cuando la lógica de los propios partidos, ¿cuál es? El respeto del adversario. Y fíjense, eso es tan importante hoy. El estatuto de la oposición garantizada, el respeto por el otro, qué necesario es. No puedes ser un auténtico demócrata si no resuelves tus diferencias pacíficas y democráticas y te sujetas ¿a qué? Pues al proceso democrático y a las decisiones de los órganos constituidos. No hay superpoderes, ¿no? En fin. Gracias, magistrado. Otra pregunta, ¿qué relación se identifica entre la misión constitucional de los partidos políticos y la responsabilidad penal de estos? Pues sí, yo creo que, digo, la relación es que no puedes, efectivamente, esta misión constitucional es precisamente la que se establece en nuestra Constitución Federal, el artículo 41, fracción primera. Y la relación, tratando de comprender puntualmente el planteamiento, pues es todo. Digo,
puede haber casos en el partido político donde existan infracciones que puedan afectar de manera decisiva, determinante, el cumplimiento de sus finalidades. Cuando el partido político no cumple esas finalidades, creo que no existe razón para preservarlo el registro una vez que se lleven a cabo el procedimiento correspondiente y se observen las garantías. Pero como recordarán ustedes, aquí en la materia electoral no es el qué tanto es tantito, sino más bien de qué manera es determinante esa infracción, sea administrativa, penal o penal. Yo creo que deberíamos caminar hacia allá, no porque crea que todo se arregla con la pena de muerte y que las sanciones, ni mucho menos, sino que finalmente por el grado que tienen los partidos políticos en el sistema jurídico nacional de importancia, creo que no deberían escapar de este ámbito. No son los sujetos privilegiados, son los primeros que deberían de estar cumpliendo todo el ordenamiento jurídico, que no deberían de estar escamoteando y de decir muchas cosas más progresistas, ¿no? Ahora se está hablando también del principio de paridad en las gubernaturas, y qué desearía uno, que los propios partidos, sí, por convencimiento, dijeran, sí, vamos, hay que caminar hacia allá, en fin, y pues realmente pues no ha sido así, ¿no? Entonces, creo que si no ha sido suficiente con lo que ya tenemos, valdría la pena establecer este tipo de camino, sobre todo bajo el principio, nadie esté exento y el principal obligado es el partido político. Los partidos políticos que son referentes de esta juridicidad. Perfecto. Una más dice, para que los partidos introdujeran la figura del compliance, ¿sería indispensable o necesaria una reforma normativa? Pues efectivamente, yo creo que sí, tiene que ser una reforma legal. ¿Por qué? Porque finalmente el sistema del compliance no solamente tiene un carácter preventivo, sino tiene un carácter de que puede servir como una causa de justificación, es como un elemento que atempere o libere de responsabilidad a los propios partidos políticos. Oye, si yo advierto que efectivamente tienes tu oficial de cumplimiento, si además los mecanismos que has establecido son los adecuados, pues yo advierto que no esté en tu responsabilidad, o por lo menos en tu ámbito de control, el poder evitar que se lleven a cabo estas conductas. Y si las tienes establecidos y a pesar de eso se llevó a cabo, pues no eres responsable del partido político. Entonces, por eso tendría que estar previsto estos sistemas. Para que funcionen como se da en otras latitudes. En cierta forma, pues bueno, yo he sido también una persona, debo decir, muy, no creativa, sino más bien me gusta ver las cosas así con una perspectiva de avanzada. Y he propuesto como secretario proyectista muchas cuestiones que pues finalmente el magistrado me las compraba y luego la sala superior decía que sí. Y pasaron, y otras no pasaron, se quedaron ahí como proyectos y otras que quedaron como finalmente sentencias y no trascendieron. Pero las que sí trascendieron, pues me llevaron a esta cuestión. O sea, si uno comprende que el derecho está articulado por reglas y principios, y que los principios permiten muchas veces integrar o dar desarrollos, establecen las llamadas prohibiciones implícitas, en fin, se puede construir. Entonces, buscándole, a lo mejor lo podemos encontrar. Oye, pues tú tenías todo esto, pues no hay forma tal. Fíjate que operó el órgano que ya está previsto en la Ley General de Partidos Políticos para la cuestión de fiscalización,
se llevó a cabo el procedimiento de fiscalización, realizaste las confrontaciones, realizaste las aclaraciones de los escritos de errores y aclaraciones, y pues yo advierto que es injustificado que se te imponga una sanción, porque si tenías todos esos mecanismos de control, de rendición de cuentas, pues no veo por qué se te sancione, y esto pues escapaba a tu esfera de control. No te es reprochable esta conducta. Creo que sí podría presentarse, ¿no? Pero si se hiciera un desarrollo, también creo que sería un mayor incentivo, porque ¿qué es lo que nos importa finalmente? Pues que los partidos controlen el financiamiento y que lo gasten para lo que está, y que no ocurra. Pues a mí me ha tocado ver asuntos donde me han llegado a decir en los alegatos, pues es que fíjese que teníamos un órgano en el estatal, se fueron y se llevaron todo, hasta los tornillos y los clavos. Llegó el otro órgano y pues nosotros somos los que estamos cargando con los, pagando los platos rotos. Pues yo le hubiera dicho, oye, pues denuncia a los otros, ¿no? Y repite, que te reintegren lo que se llevaron. Y aparte, pues también, en fin, pero el partido, pues es que también no puedes venir a decirme, oye, pues es que se me fueron. Pues es más bien una cuestión de tú de los controles y a quienes estás designando. Gracias, magistrada. Ahí tenemos, quiere participar Saraid Olivos. Adelante, Saraid. Gracias, buenas tardes, magistrado, un gusto saludarlo. Hola, Saraí. Pues más que una pregunta, quisiera hacerle como un comentario en algo que tocaba muy importante. Gracias. En algo que tocaba muy importante por cuanto que los partidos políticos, como ese gran ente, tienen esa gran responsabilidad y son los primeros que incumplen, que fallan, que no quieren acatar, que de alguna manera quieren sacar la vuelta, y pues eso es en todos los sentidos, ¿no? Creo que ellos ya han estado o han entrado a un estado de confort donde pues todo les parece pues dentro de lo que ellos consideran como normal, ¿no? Pero pues lo veo ahora con este acuerdo que sacó el INE, en donde, como decía usted, pues en lugar de decir, ay, bueno, pues sí, vamos a entrar a lo de la paridad y van a ir 8 gobernadoras, 7 gobernadores, son los primeros en refunfuñar, porque obviamente todavía no quieren entrar a ese juego y les cuesta mucho trabajo salir de su estado de confort con el que han estado tantísimos años involucrados, y se ha hecho la bola más grande, y les cuesta bastante salir de ese estado. Considero que debería de haber una reforma en que de verdad ellos vayan más hasta, pues, a que se apliquen este tipo de cuestiones penales, porque la verdad es que no creo que con amonestaciones o multas y esas cosas vayan a seguir, vayan a acatar las cosas como debería de ser. Gracias, magistrado. Un saludo. Fíjense que yo coincido con esto que menciona Saraí. Por ahí veo también a mi compañera Daniela Arellano, le mando un saludo, bueno, muchos, ¿no? Hola. Fíjense que entiendo esta parte, y yo lo diría, y si me permiten utilizar una expresión coloquial, pues hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? Y era lo que les decía, el hombre de detrás, quién está, quiénes son los verdaderos responsables, y entonces en este caso yo creo que lo que funcionan pues, son los observatorios de mujeres, los observatorios de adultos mayores, de jóvenes, los grupos interesados, los de atención prioritaria, quienes deberían de estar denunciando estas cuestiones. Oye, ¿por quiénes vamos a votar? Pues como el poder del consumidor, ¿no? ¿A qué productos vamos a comprar? Pues y si va a salir una empresa del mercado, ahora que fue el problema con los quesos y las leches,
pues cómo no, cuando vieron que salió no sé si la Procuraduría Federal del Consumidor o quién, y que dijo, es que estos yogur no son yogur y no tienen el contenido y todo, pero inmediatamente salieron ahí todos a decir, no, sí tienen, miren, ya lo corregimos, etcétera. Y en estos casos, cuando nos empieza a costar, y esto se reditúa en votos, en presupuesto, en financiamiento, las cosas cambian. Y en este caso yo pensaría, bueno, si verdaderamente a los responsables del Pemex Gate y el de amigos de Fox, y ustedes pueden ver lo que pasó con estos hombres, Lino Corrodi, entre otros, Aldana, pues nada, ¿no? Pero cuando empiezan a ser responsables, o el partido los empieza a responsabilizar, las cosas van a cambiar. Si el partido se deslinda de aquellos políticos que le generan una mala imagen, y no solamente los expulsa, sino les realiza el procedimiento para respetar sus garantías y después los expulsa y los sanciona en el ámbito, pues van a cambiar. Y cuando, sí, pues mira, ya me impusieron una multa de 1,000 millones, pues, pero bueno, pues entonces, pues ahí voy por daños y perjuicios y no sé qué rollo, pues las cosas cambian. Pues mientras, pues no, es lo que se conoce como la preservación del status quo. Dejemos las cosas como están, porque pues, es el escenario que nos conviene. Cuando fue, por ejemplo, el asunto del 12,624 de mujeres, fíjense que estuvieron insistiendo los partidos hasta el final, y casi lo consiguen de que no saliera el asunto de las Juanitas. Y fue que ya las presiones y todo, y desde luego la interés de quienes conformaban ese pleno, que las cosas empezaron a caminar como debían, ¿no? Pero si me preguntan, pues sería muy interesante saberlo, cómo se dan las cosas realmente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en estos ámbitos, pero qué mecanismos tiene la ciudadanía para corregirlos y para qué están también los instrumentos jurídicos y de qué manera nos pueden ayudar a modificar estas situaciones? Muchas gracias, magistrado. ¿Qué opina sobre la causal de nulidad de elección por utilizar recursos de procedencia ilícita? ¿Su determinante es muy complicada de acreditarse? Pues miren, efectivamente tiene todas las características de lo que se conoce como los actos de realización oculta, ilícitos. Pues nadie comete una irregularidad dejando evidencias, aunque por ahí hay una sentencia, es una sentencia de Huatulco, donde pues fue de esos, ¿cómo se llamaba? Estos errores que pasan en la televisión, los bloopers, creo que se llama. Es como un blooper de la sala superior de la primera integración, y qué bueno que nadie se acuerda, pues más que yo. Entonces, donde decía es que pues no aparece, era un promocional que estaba en un accidente natural, un monte, creo, a la entrada de Valles de Huatulco. Dicen que hay como una Y que entra y que ahí estaba. Y entonces decía la sala superior, es que no pusieron quién fue el que lo puso, ni aparece esto, lo otro, lo echaron para atrás. La sanción que puso el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Y yo cuando estaba viendo dije, pues no conozco todavía un delincuente que llegue y deje su tarjeta de presentación en algún lugar. Pues más bien lo que tenemos que hacer nosotros pues es la prueba circunstancial, las inferencias, y quizás así tenga que ser en estos casos.
tenemos que hacer un proceso de investigación. Yo le sugeriría revisar el caso de la tesis esta de Miranda versus Arizona, de la Suprema Corte de los Estados Unidos, de qué son los derechos y las garantías. Porque a pesar de que se trata de una situación muy delicada, pues tienen derechos y hay que respetarlos. Y entonces, claro, no vas a tener pruebas documentales públicas, ¿no? Pues, oye, hay un testimonio de un notario, está esto otra probanza en la oficial electoral, digo, son delincuentes, no son tontos, ¿no? O infractores, no son tontos. Entonces, pero nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Y aquí me gusta una frase que utilizan los españoles: no comulgar con ruedas de molino, ni tampoco ser ingenuos. Habrá otras cosas y efectivamente el Instituto Nacional Electoral, a través de sus procesos de investigación, tendrá que hacer las investigaciones exhaustivas, con la mínima intervención o actos de molestia, en fin, para localizarlo. Pero pues también debemos tener en cuenta los procedimientos de fiscalización, pues ya de entrada son bien complicados. Por ejemplo, pues tenemos plazos para resolver juicios de inconformidad, mientras que los procesos de fiscalización pues no están acompasados con la resolución de los juicios de inconformidad. Y entonces pues hay una doctrina de la Sala Superior y las salas regionales de cómo se tienen que ver los temas de fiscalización, pues porque nos hacen valer esa causal, la causal de rebase de topes o de esta cuestión de lo que se está mencionando, y pues pero pues tiene que pasar el proceso de fiscalización y tiene que ser firme y definitivo, y nosotros está resolviendo, y pues nosotros los tribunales pues no somos autoridades fiscalizadoras, y tampoco lo son los partidos políticos que están denunciando las irregularidades, y entonces es un problema. Entonces, pues yo creo que tiene que haber una gran reforma para ver cómo se regulariza eso. Y pues y así con los ordinarios, y así. No, eso es verdaderamente una cuestión donde no es sistemático el sistema de fiscalización con las nulidades. Claro que las nulidades tienen una ventaja. Con que acredites el hecho, solamente tienes que ver el carácter determinante. No se precisa la responsabilidad del partido. ¿Por qué? Porque lo que se va a medir es la incidencia del hecho en el proceso. Y esa no está dada por la responsabilidad del sujeto. Si no llegaremos bueno, pues siempre que la irregularidad sea por un partido, tal. Y pues es la lógica de las nulidades. La propaganda desde el extranjero, por ejemplo, el apoyo de terceros, etc. ¿No? Pues digo, si hay recursos públicos, pues no primero precisas determinar la responsabilidad del servidor público que dio la lana para la campaña, ¿no? Lo que tienes que acreditar es que entró dinero público a la campaña, que hubo financiamiento ilícito, nada más, no la responsabilidad. Y esa es la ventaja que tienen las nulidades. Entonces, pero bueno, si establecemos un poco de orden, yo les diría, lo primero que tendría que haber es que todo estuviera compasado, coordinado. Y eso no ocurre hoy por hoy. Muchas gracias, querido magistrado. Pues le agradecemos el haber estado con nosotros, su participación, y por supuesto que tendremos pendiente otras invitaciones para usted. Y muy agradecidos. Hay muchos saludos y felicitaciones a las que nos unimos. Y bueno, pues no me queda más que pedirles a todas y a todos que abran sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso al magistrado por Muchas gracias a todos. Gracias, querido magistrado. Gracias. Doctora Gaby, hasta pronto. Doctor Ramón, hasta pronto. Gracias.
bien. Bye. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Igual. Gracias. Gracias.